Avanzamos recorriendo la región, volvamos a Ecuador, crisis energética. César tiene una voz autorizada, adelante. Así es, Andy, un gusto poder estar contigo nuevamente. Vamos a analizar este tema del regreso a los racionamientos a 8 horas desde el aspecto técnico. Me acompaña Hugo Arcos, él es experto y también catedrático de la Universidad Politécnica Nacional. Gracias, ingeniero, por este espacio. Bueno, ¿por qué regresamos a las 8 horas? ¿Cuál es la explicación que nos podría dar desde el ámbito técnico de lo que estamos viviendo? Y si esto podría agravarse aún más. Muchas gracias, una buena tarde con toda la audiencia. En realidad, la pregunta sería más bien ¿por qué bajamos de 14 a 6 y ahora para volver a 8? Realmente, ¿Qué cree usted? El bajón de 14 a 6 no tiene aspectos técnicos de por medio, no está considerada la situación técnica porque el embalse de Mazar no tuvo una recuperación que se considere importante, sino más bien fue una recuperación simplemente transitoria, por apenas unas lluvias que se produjeron muy puntuales en la ciudad de Cuenca, siendo específicos, no así en los páramos y en los humedales que abastecen del caudal necesario a la reserva de agua de Mazar. Y realmente la pregunta es ¿por qué se disminuyó y de forma tan agresiva de 14 hacia 6? Esa es la verdadera respuesta y la contestación va desde el aspecto antitécnico, no desde el aspecto técnico. ¿Usted piensa que la situación es suficiente 8 horas o la situación que está viéndose de los embalses amerita incrementarlas más? La situación más que nada de las perspectivas de lluvia que podamos tener durante los próximos días son las típicas de un escenario de estiaje. No podríamos calificarle de un escenario extremo de estiaje, sino más bien un escenario regular de estiaje que es muy notable y es típico del mes de noviembre. Para cualquiera que tiene experiencia en el sector eléctrico, el mes de noviembre es un mes de estiaje como tal y no se tiene que, digamos, que confundir este hecho. Es una situación típica, el mes de noviembre es de estiaje, el mes de diciembre es de estiaje en la zona del Austro. Por lo tanto, el pensar que con unas previsiones que se puedan realizar por parte del INAM y creer que esas previsiones en el largo plazo son confiables, ese es un error. Las previsiones pueden ser de día a día, el manejo de la crisis tiene que hacerse en el día a día y sobre esa base no se pueden tomar definiciones de disminución de cortes drásticas que se produzcan hacia semana seguida, porque causa el mismo efecto que hemos visto, ¿no? Se bajan de 12 horas o de 10 horas, se bajan a 6 de golpe, porque se produjo alguna lluvia, porque de pronto el caudal de Coca-Cola Sinclair mejoró, pero automáticamente en cuestión de días e incluso de horas se puede volver a vaciar el embalse y volvemos a una situación en la que tenemos que necesariamente retomar cortes de más magnitud, lo cual refleja que el manejo de la crisis no se está centrando en aspectos netamente técnicos. Ahora, el problema de los anuncios gubernamentales que señalaban que para diciembre ya o no íbamos a tener cortes o iban a ser muy esporádicos, tiene que ver con el impacto en la ciudadanía, que no tiene la capacidad de planificar o prever o se generan falsas expectativas alrededor de este problema. Usted me está queriendo decir en este momento, de acuerdo a lo que usted ve técnicamente, que es poco probable que en diciembre tengamos ese escenario que anunciaba el gobierno. Usted lo ha dicho, es poco probable. Tenemos que se debería analizar probabilísticamente, pero en términos cualitativos es muy poco probable, sin que se produzca el ingreso de nueva generación, tal cual ha sido informado y tal cual se conoce, está retrasado al menos en 45 días la llegada de los equipos. Eso significaría tener hacia mediados de diciembre la llegada de los equipos. De llegar los equipos en esas fechas, pues la instalación, sin ser pesimistas ni muy optimistas, al menos requerirán unas mínimo 3 semanas para ir a ubicarse en sitio, transportarse, ubicarse en sitio, hacer pruebas operativas y entrar a operar y a generar en el sistema, lo que nos arroja hacia el siguiente año, es decir, que en el mes de enero, con más probabilidad podríamos tener esa nueva incorporación de generación. ¿Qué significa eso para el sistema? Pues que mientras no se produzca una situación de un cambio drástico en la situación de estiaje, que repito, es normal, no va a cambiar la situación, no vamos a poder pensar en eliminar los cortes, es imposible, o sea, bajo esa consideración imposible.
Ingeniero, termino preguntándole porque está clarísimo el escenario desde la parte de la naturaleza, del estiaje. Esto dependerá a mediano y largo plazo de la generación, la capacidad de instalar nueva energía. Y se hablaba de estos 150 megavatios que ahora se señala que probablemente no van a venir porque se va a suspender el contrato con Progen. Se sumó unos 100 megavatios de Termoesmeraldas, pero en realidad esto que se viene y se anuncia, por ejemplo, que también viene de Colombia, algo muy importante, 195 megavatios de Ecopetrol, tendremos ahí unos 300 megavatios, digamos. ¿Esto puede impactar para reducir o no tampoco? Bueno, si vamos haciendo las sumas del caso, pero lastimosamente el enemigo es el tiempo y la fecha en la que puedan ingresar. Pero si hablamos del ingreso de alrededor de 800 a 1000 megavatios, dependiendo de las condiciones que se vayan presentando hacia los primeros meses del próximo año, obviamente que vamos a considerar la posibilidad ahí sí de no tener cortes, debido más que nada también al que se recuperen los caudales en las principales centrales del Ecuador. Y esos 800 megavatios más bien estarían enfocados a operar en su plenitud, en su totalidad. Hablo de 800, podría ser un número mayor o menor, no tenemos una información de primera mano para ello, pero esa generación más bien va a venir a apuntalar las condiciones del próximo estiaje, ya no de este, sino del próximo estiaje, y por supuesto las importaciones que se hagan desde Colombia no dependen de empresas, eso ya está clarísimo, no dependen de empresas privadas colombianas. Depende del organismo operador de Colombia, el cual se rige a acuerdos internacionales y por lo tanto hace caso a sus autoridades. No se puede establecer importaciones de Colombia de forma unilateral. No podemos pensar en que nosotros obliguemos a Colombia a que nos exporte generación hacia nuestro país o nos exporte energía hacia acá al Ecuador, sino es que Colombia más bien decida volver a abrir la exportación de excedentes de generación de Colombia hacia el país. Y eso se va a hacer única y exclusivamente cuando las condiciones técnicas y operativas del sistema colombiano así lo ameriten y sea así analizado por parte de las autoridades colombianas, nunca de empresas colombianas de forma independiente. Gracias, ingeniero. Bueno, clarísimo y además preocupante el panorama, Andy. Gracias, César, compañero, por los detalles. Estaremos muy atentos a la noticia ecuatoriana. Una buena tarde para ti.